Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos siguen en su canal Polémicos. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago. Y en esta ocasión tendremos un tema sumamente importante e interesante. En el sentido, sobre todo, de que hemos estado analizando a lo largo de esta temporada diversos temas de carácter histórico. Nos hemos ido con Yuval Noah Harari hasta las épocas cuaternarias, prehistóricas, con esos señalamientos tan extraordinarios que hizo este historiador israelí y lo sigue haciendo en sus libros. De ahí entramos a temas relacionados con México, con Mesoamérica y todo lo que significa prácticamente una filosofía de lo mexicano con Samuel Ramos. Entramos también en materia con Miguel León Portilla y en el último fue Alfonso Caso, sin dejar de considerar que ingresamos dos temas sobre el análisis de la inteligencia. El libro de Luis Alberto Machado, La Revolución de la Inteligencia, y el libro de Robert Greene, Maestría. En esta ocasión, el objetivo es redondear con un enfoque eminentemente histórico y literario la forma de ser no de un pueblo, no de una nación, no de una región, sino de todo un continente, como lo es América Latina. Y no vamos a considerar aquí a los Estados Unidos de América, precisamente porque el enfoque se da, de acuerdo con el libro de esta ocasión, en América Latina, con base en la explosión de las ideas que, dice el autor, no ha tenido paralelo en ninguna otra parte del mundo. Con ese hibridismo literario, político, intelectual, podríamos decir incluso científico, de una forma de ver a un continente maravilloso y extraordinario como lo es América Latina. Por eso, en esta ocasión, el libro que presento es El ensayo político latinoamericano en la formación nacional de Raimundo Ramos. Este hombre hace prácticamente una selección analítica de 36 ensayistas latinoamericanos que escribieron, que produjeron, que pensaron, que lucharon y que gobernaron en los siglos XIX y XX. ¿Por qué es importante plantear que a través de los escritos de estos personajes no solo plantearon una hermosa radiografía de América Latina, sino que nos dieron las directrices, las pautas y las guías que necesitábamos, o estos pueblos, más de 26 países, necesitaron en su momento? Justo porque el ensayo es, digamos, ese género importante, ya lo hemos analizado en otros temas cuando hablamos de Carlos Fuentes, pero en este caso muy específico, como lo dice el autor Raimundo Ramos, no es ni un tratado, ni tampoco es un simple artículo periodístico, sino que es algo intermedio, puesto que se trata sobre todo de un análisis con base en la literatura, hibridismo literario, y también los planteamientos políticos que establecen, porque eso es, las propuestas. No puede haber un ensayo político sin una propuesta.
Y en algunas ocasiones no solo es un ensayo, puede ser un discurso, puede ser una proclama o lo que estos autores hicieron en su momento y que fue relevante. Para esto voy a recordarles que los ensayos como género tienen forma desde el siglo XVI. Los primeros ensayos que se dieron fueron justamente los de un francés llamado Michel de Montaigne. Fueron los primeros de que se tiene memoria y que se reconoce como género literario y o político. De ahí, obviamente, le deben muchos países europeos a sus ensayistas esas guías, como los que escribió el propio Voltaire y Brunetière. Obviamente, en América Latina hay que reconocer también las aportaciones de un gran pensador, un sabio alemán, Alejandro de Humboldt, cuando habló sobre la Nueva España que él reconoció antes de la independencia, de la que mucho analizó y estudió y presentó en un gran ensayo sobre la Nueva España. Y muchos otros ensayistas que fueron trabajando en sus libros, como el padre Acosta, Las Casas, José María Luis Mora, cuyos planteamientos fueron certeros en su momento. Y entonces, aquí no voy a plantear 36 ensayos, son más en realidad, porque hay autores que retoma este escritor Raimundo Ramos y los toma con más de un ensayo por cada autor. Por lo tanto, no son 36 ensayos, son cerca de 50 ensayos. Obviamente tenemos, digamos, un formato para este programa de polémicos y la selección se va a basar solo en 12 ensayistas, muy destacados. Quiero señalar que casi todos los países de América Latina han tenido este tipo de pensadores. Por supuesto que los han tenido. Porque esta es una propuesta intelectual muy, muy importante, muy destacada. Y entonces aquí lo que nosotros hacemos es ese recuento general que viene desde México hasta en el sur, la Argentina, pasando por Chile, por Venezuela, por Ecuador, por Nicaragua. Hay tantos y tantos que en realidad, como dice el autor, esta fuerza pensante es avasalladora, no tiene paralelo en el mundo, porque realmente las ideas brotan de una manera exuberante, fecunda. ¿Y a qué se debe todo esto? Se debe precisamente, como lo señala Alejo Carpentier, un extraordinario escritor cubano, a que estos pensadores no solo tenían que escribir o no solo tenían la misión de escribir. El contexto que vivieron y que enfrentaron los obligó a escribir y los obligó a gobernar. Los obligó a luchar y muchas veces a morir en los campos de batalla. Eran escritores, periodistas, oradores, soldados e incluso libertadores, como son los casos de Simón Bolívar y de José Martí. Y ahí es donde precisamente comienza la historia. Los ensayos son formidables en cada uno de ellos. Y las historias, casi un mito.
pero no eran un mito, porque en realidad fueron historias reales, con diferentes epopeyas. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo es el de un mexicano, Fray Servando Teresa de Mier, quien tuvo una vida de sobresaltos. Y su vida se debió, en esa epopeya de casi, digamos, comenzando los movimientos de independencia, se debió solamente a que en un discurso público ante las autoridades de la Nueva España, llegó a decir que Santo Tomás había predicado el Evangelio en forma de Quetzalcóatl. Imagínense ustedes el significado que tuvo para las autoridades, no solo de un gobierno político establecido, sino las autoridades eclesiásticas. Esa afirmación le valió una vida de sobresaltos, de andar a salto de mata porque querían atraparlo y juzgarlo. Sin embargo, él fue siempre mucho más hábil y en todo momento les ganó la partida. Cuando hubo, digamos, momentos en que las autoridades de la metrópoli llegaron a decir que los americanos éramos unos salvajes y que el contexto de nosotros era, por supuesto, de una enorme ingratitud, no solo les contestó Fray Servando, sino también un escritor venezolano, Francisco de Miranda. Miranda les dijo, estos actos de independencia son por la justicia y nunca por la ingratitud. Y en el caso de Fray Servando Teresa de Mier, les contestó a las autoridades con sus mismas palabras, diciéndoles quiénes eran los salvajes. Los salvajes fueron aquellos que llegaron a estas tierras americanas y prácticamente arrasaron con todo. Destruyeron culturas establecidas sin comprenderlas previamente y de esta forma se asentaron con su poderío con base en la espada. Ciertamente también a través de la religión, pero sobre todo a través de la violencia, arrasando pueblos, asesinando gente y haciendo desmanes de todo tipo. Ahí entonces Fray Servando les contesta de una manera brillante, polémica tal vez, porque era polemista, y les responde con sus propias palabras esas acusaciones absurdas. Hay un pensador extraordinario, luchador, orador, legislador y sobre todo un intelectual en toda la dimensión de la palabra, de origen venezolano y sin embargo alguien que apuntó a visualizar a toda la América Latina como un solo gran continente. Viajero, se preparó en Europa, tuvo en Simón Rodríguez un gran mentor y desde ahí, en su juventud, prometió que él se iba a encargar de liberar a los pueblos de América Latina. Eso hizo Simón Bolívar, su promesa desde su juventud. Y cuando regresó a América, ya convertido en todo un militar, en un hombre pensante, porque por supuesto lo demostró a lo largo de su lucha y de sus escritos, planteó en la Carta de Jamaica y en el discurso de Angostura sus planteamientos principales acerca de lo que debiera ser América Latina. No un continente o un grupo de países que le dieran preferencia en el gobierno a un solo hombre,
porque él mismo planteó en el discurso de Angostura que él renunciaba al poder en su momento, porque ningún hombre se tenía que perpetuar en el poder, como si Simón Bolívar visualizara el destino de América Latina durante el siglo XIX con tantos tiranos y dictadores. Él previamente lo dijo, los gobiernos tienen que ser realmente constitucionales, tienen que estar forjados a la luz de elecciones y cumplir con lo que ellos prometen. Así es como Simón Bolívar establece una idea importante para América Latina. El conjunto de los países que pudieron haberse unido, como en algún momento lo hizo Europa, hace no mucho tiempo, siglo XX, conformándose en la Comunidad Económica Europea o Unión Europea. Era una idea muy similar la que desde principios del siglo XIX Simón Bolívar estableció para América Latina. Y hay quien le acusa, oye, pero es que tu panamericanismo no tiene viabilidad. Sí la tenía. El problema tal vez era la geografía, porque eso fue lo que favoreció a Europa. Hay que recordar, visualizando el continente europeo, que los países están así, prácticamente abigarrados, todos juntos y unidos. En cambio, el continente americano es tan extenso como su geografía y obviamente permitió, o más bien impidió, que se hubiera podido generar esa unidad que planteó Simón Bolívar desde principios del siglo XIX. Vean ustedes cómo un pensador extraordinario como este hombre, que libertó a varios pueblos, comenzando con Venezuela, fue un hombre incomprendido, que a final de cuentas, al terminar su vida, no se sintió satisfecho, sino que incluso la incomprensión de mucha gente cercana a él lo acompañó hasta el final de sus días. Pero bueno, así son las vidas de muchos genios que lo dan todo por su gente y acaban con un destino lleno de crueldad y lleno de ingratitud. Veamos que en este, análisis que hace Raimundo Ramos, Juan Bautista Alberdi, un argentino brillante, también a principios del siglo XIX, establece las bases para una constitución federal argentina y hace un planteamiento que es muy similar a muchos otros países latinoamericanos. Ahí establece, cómo debiera organizarse Argentina, una gran nación a la que le mandamos un gran saludo porque desde allá nos están visualizando en su canal Polémicos. Y Alberdi hace ese planteamiento importante diciendo cuáles eran las directrices, hablando de los tres poderes, una república federal plenamente constituida, donde se protegiera el derecho a la propiedad, entre muchos otros derechos. Y bueno, ¿por qué es importante señalar a Alberdi? Porque muchas constituciones de América Latina tuvieron un tratamiento muy similar. Argentina, por supuesto, así se organizó. Alberdi influyó mucho en los legisladores argentinos y prácticamente, si no fue una copia su planteamiento, sí sirvió de influencia y de inspiración para lo que posteriormente se convirtió en una república federal muy, muy avanzada para su tiempo. Sobre todo rompiendo con los esquemas de lo que los propios españoles llegaron a marcar
todavía en su momento, incluso con palabras que se utilizaban de la colonia. El planteamiento que tenemos en el siguiente autor, que es muy importante, muy destacado, la verdad, Juan Montalvo, un ecuatoriano de mediados del siglo XIX, polemista, escritor, periodista, que utilizó sobre todo la pluma para atacar a los dictadores. Y, por supuesto, la forma en que él, con su pluma, en Ojeadas sobre América, nos dice el planteamiento general de que la guerra ha sido un denominador común en la vida de la mayoría de los países del mundo, no solo de América Latina. Y entonces dice, ¿qué país se ha sustraído a la guerra? Prácticamente en el mundo, la guerra es una constante. Es lo que a lo mejor en algún momento ha hecho evolucionar a los países del mundo. Y sin embargo, es una herramienta negativa, dice Montalvo, porque no es algo que nos haya enseñado Jesucristo. Dice, esto va en contra de los postulados del amor de Jesucristo. Y así lo plantea Juan Montalvo. Tiene un escrito muy importante que se llama Bolívar y Washington. Bueno, pone primero a Washington, dice Washington y Bolívar en ese escrito. Y él hace como una especie de radiografía de las dos personalidades. Vean ustedes cómo analiza a Washington. Dice de Washington, muy objetivamente. Washington pudo ser cualquiera. Cualquier ciudadano estadounidense pudo ser Washington. Se pudo haber llamado John, George Washington, cualquier nombre, porque Washington tuvo todo a su favor. Los elementos se conformaron armónicamente, de tal forma que él cumplió su tarea. Sí la hizo, por supuesto. Es el libertador de los Estados Unidos de América. Logró desprenderse de la tutela de Inglaterra y lograron su objetivo. Por supuesto, asentando las bases del desarrollo, y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, cumpliendo 2 periodos de 4 años cada uno. Al final, al terminar su último periodo, él se retiró a la vida privada en su hacienda y nadie más lo molestó hasta que murió. Y dice de Simón Bolívar, no cualquiera pudo ser Simón Bolívar, porque Simón Bolívar, con esa personalidad avasallante, con todo lo que le distinguió como luchador, como soldado, como pensador, como orador, como legislador, fue una personalidad única y solo podía haber un Bolívar. El Bolívar que en la parte final de su vida termina en medio de la ingratitud y sobre todo rodeado de enemigos. Solo pudo haber un Bolívar y no pudo ser cualquiera, uno solo, el gran libertador de tantas y tantas naciones sudamericanas. Y con este planteamiento, Juan Montalvo establece justo la dimensión de 2 personalidades, de 2 realidades, de 2 culturas muy diferentes, la norteamericana y la sudamericana. Cuando Juan Montalvo en alguna ocasión se enteró que había caído uno de los dictadores de su país, él dijo acertadamente, mi pluma lo mató. Vean la importancia del papel intelectual de estos ensayistas en América Latina. Hay otro argentino
brillante, extraordinario, que incluso fue presidente de la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, el autor de Facundo, Civilización y Barbarie, una novela que es una radiografía de Argentina prácticamente y que hace un planteamiento precisamente sobre estas dos palabras, estos dos conceptos, porque él dice, la civilización es la ciudad, es la zona urbana, es la zona establecida, la zona formal, y la barbarie es la pampa, es el campo, es el desierto. ¿A dónde debe tender América Latina? Hacia la civilización, porque es la única forma en la que podremos crecer, no como país, sino como continente. En esta conjunción de escritores pensadores aparece un extraordinario cubano, otro libertador, José Martí. José Martí, el poeta, el libertador, el luchador, el pensador, el que escribió mucha poesía muy bella, pero también varios ensayos. Uno muy peculiar, Nuestra América, en donde él habla de nuestra América mestiza y establece las bases justamente para que América se pueda desenvolver. La única solución, dice José Martí, ante tantos problemas, es la independencia. Y es uno de los primeros pensadores que no solo en sus discursos, en sus proclamas y en sus escritos, sus ensayos, establece el peligro que representan los Estados Unidos de Norteamérica, diciendo desde sus famosas cartas desde Nueva York, conozco al monstruo porque viví en el monstruo, vivió en los Estados Unidos, y entonces ahí es donde él pudo visualizar con mayor claridad el peligro que se podría cernir sobre América Latina. Y obviamente en este camino encontramos a un extraordinario maestro, José Enrique Rodó, quien fue denominado Maestro de América por sus postulados. Porque no solamente retomó aspectos que había establecido el gran Rubén Darío de Nicaragua entre dos personajes. Rubén Darío habla del triunfo de Calibán, y de pronto José Enrique Rodó retoma estas dos figuras que metafóricamente representan el bien y el mal. Representa Calibán al demonio, representa la parte material, la parte perversa, y en el caso de Ariel representa sobre todo lo espiritual, toda la bondad y toda la belleza. ¿De dónde toma estos dos personajes Rodó? De una obra de teatro de William Shakespeare que se llama La Tempestad. Y justamente la radiografía de estos dos personajes son los que le sirven de pretexto al gran maestro José Enrique Rodó para señalar los caminos que debería de seguir América Latina a través del trabajo, no solo de una gran espiritualidad, sino el trabajo de la belleza, el trabajo de la organización, el trabajo del orden. Y este es otro de los grandes autores que nos alertan sobre los peligros de los Estados Unidos de Norteamérica. Ariel es escrito en el año 1900 y Rodó entonces sirve como gozne entre el siglo XIX y el siglo XX, que es de donde vamos a tomar a un gran ensayista peruano, Manuel González Prada, quien establece en un gran ensayo que se llama Nuestros Indios, fíjense de una manera extraordinaria, cómo plantea que la etnología se convirtió en una ciencia de la discriminación, porque hace un análisis a nivel mundial del desarrollo de las razas. Y cuando llega a América Latina dice que a nuestros indios los hemos incomprendido.
los hemos atacado, los hemos acusado y vilipendiado, cuando que lo único que les enseñamos fue sumisión, bajeza, alcoholismo. ¿Cómo queremos que respondan positivamente? Dice él, son refractarios a la democracia, refractarios a los movimientos que lleven a América Latina a la evolución. Y concluye diciendo que al indio no se le puede enseñar ni sumisión ni bajeza. Al indio se le tiene que enseñar orgullo y rebeldía. Y que los indios no van a ser redimidos de ninguna manera por el humanismo hipócrita de los españoles, sino por su propio trabajo para alcanzar otras alturas. Justo Sierra es un mexicano extraordinario, también maestro de América. Aportó tanto, funcionario público, secretario de Educación Pública y autor de tantos libros que marcaron grandes pautas para México, como La evolución del pueblo mexicano y Juárez, su obra y su tiempo. En 1910 se llevó a cabo la inauguración de la Universidad Nacional de México, como tal, y que anteriormente fue la Real Pontificia Universidad de México. Y en ese discurso simplemente plantea lo siguiente: esta universidad le falló a México. No fue en esta universidad donde se formaron los liderazgos y los libertadores. Así debe haber sido, dice. Porque lo que hizo esta universidad, la Real Pontificia, fue convertir a sus estudiantes en vegetales, prácticamente. ¿De dónde salieron los libertadores? Los que nos dieron patria se formaron en los seminarios. De ahí que todo mundo sabe que Miguel Hidalgo y Costilla y Gallaga y José María Morelos y Pavón fueron los dos principales iniciadores del movimiento de independencia mexicana, formados en los seminarios y no en la universidad. De ahí el reproche que le hace Justo Sierra a la universidad y plantea ahí que la universidad nunca debe desvincularse de la realidad y al contrario, comprometerse con su país para entregar nuevos ciudadanos a la nación mexicana. Aparece también en este grupo de pensadores uno extraordinario llamado José Vasconcelos. José Vasconcelos, pues, fue funcionario, secretario de Educación Pública, fue incluso candidato a la presidencia, cargo que perdió. De ahí muchos dicen fue el inicio de su amargura. Sin embargo, cuando sucede que alguien, un personaje o una corriente política pierden una carrera de este tipo, de todos modos la inteligencia, el arte, la filosofía encuentra otros canales. ¿Y qué hizo José Vasconcelos? José Vasconcelos es el gran promotor de movimientos culturales extraordinarios que le dieron una gran fisonomía a México, como el muralismo mexicano y la edición de todos los clásicos que llevó a casi todos los rincones de este país. Y un escrito que le distingue fundamentalmente es uno que se llama La raza cósmica, donde hace ese planteamiento de las razas que se mezclan en el mundo. Y él dice, son 4 las razas que en México se han mezclado también: el indio, el blanco, el mongol y el negro. Claro, dice él, de estas 4 razas habrá de surgir una quinta, la última que habrá de evolucionar, la que habrá de basarse en la belleza, de inspirarse en los elementos del continente americano, que la convertirá en la raza superior,
en la raza final, en la raza cósmica. Estamos, digamos, en la parte ya casi final. No quiero dejar de mencionar a un escritor que a veces lo he mencionado, lo he citado en los distintos polémicos. Sin embargo, este hombre se cocina aparte. De él vamos a hacer un polémico, uno de los polémicos va a ser sobre Alfonso Reyes. Sin embargo, en esta ocasión, en su escrito Notas sobre la inteligencia americana, es de destacar que él analiza prácticamente también la evolución de los pueblos latinoamericanos. Y es uno de los que dicen, junto con Alejo Carpentier, que los pensadores, escritores, intelectuales, ensayistas y escritores latinoamericanos no pudieron solamente llevar a cabo la tarea de pensar, sino que muchos de ellos tuvieron que ir a los campos de batalla. Muchos de ellos tuvieron que pelear con las armas, como en el caso de Martí, que murió peleando. Muchos de ellos, como el caso de Simón Bolívar, tuvieron no solo que emancipar pueblos, sino también decir discursos y escribir textos importantes para América Latina. Muchos de ellos fueron funcionarios, como en el caso de Faustino Domingo Sarmiento, que llegó a ser incluso presidente de la Argentina y desde ahí llevar a cabo una labor titánica de educar al pueblo argentino. Entonces dice Alfonso Reyes, el mundo se tiene ya que acostumbrar a la labor destacada de los pueblos latinoamericanos, porque dice, hemos alcanzado la ciudadanía, nos equiparamos a cualquier país del mundo, incluyendo a Europa, y entonces se tendrán que habituar a contar con nosotros. Así lo plantea Alfonso Reyes, mexicano. Quiero cerrar este análisis de 12 autores, ensayistas, escritores, libertadores, con uno importante, de origen argentino, pero con un trabajo que realizó en otros países. ¿Quién no ha escuchado hablar del gran Ernesto Che Guevara? ¿Quién no sabe de las luchas revolucionarias que emprendió, no en Argentina, sino en Cuba? Incluso estuvo luchando por la independencia del Congo en el continente africano y terminó lamentablemente su vida luchando en Bolivia, que fue donde lo asesinaron. Sin embargo, Ernesto Che Guevara, a lo largo de su vida muy productiva, cuando ganó la revolución cubana, cuando llegaron al triunfo al lado de Fidel Castro y que él fue funcionario en al menos 3 cargos importantes, hubo un momento en el que él tuvo que defender ante los ataques de diferentes frentes, acusando a la revolución de algo que tenía un contrasentido. Y él, en un escrito muy concreto que le llama El hombre nuevo, no solo defiende la revolución, defiende sus postulados, defiende el socialismo y defiende a Fidel Castro, diciendo que este gobierno está preparándose para que surja de aquí con todos los postulados, con un nuevo humanismo, con una nueva educación, el hombre nuevo. Y asienta esas bases desde su propio pensamiento. Polémico, ciertamente. La vida de grandes individuos, de grandes hombres, como los que acabo de citar, fueron siempre polémicas. Esa vida fue polémica de ellos, de todos y cada uno. No creo que haya uno solo que no haya tenido sucesos tal vez contradictorios en su propia vida. Sin embargo, les distingue algo en sus escritos y en su pensamiento: la lucha por la libertad y la lucha por encontrar una fisonomía
no nacional solamente, sino continental. Aparte de advertir de los serios riesgos que enfrentaba toda América Latina de parte de los Estados Unidos de Norteamérica, con su doctrina Monroe, de América para los americanos, que se pervirtió con el paso de los años, porque América para los americanos establecía que ningún otro continente, y menos los europeos, tenían que venir a tratar de mandar a algún pueblo de América Latina. Porque decían, en realidad, nuestra tierra es nuestra tierra. Y al paso del tiempo, ese América para los americanos se convirtió en América para los Estados Unidos. De ahí tantas historias que conocemos de intervenciones. En esa lucha en la que hoy América Latina todavía se sigue sacudiendo. Todavía, porque es una historia que no termina y parece que no puede terminar. Los dictadores y los tiranos es una historia recurrente. Y en el tiempo que hoy vivimos, todavía podemos observar esas reminiscencias de las dictaduras y las tiranías del siglo XIX y del siglo XX. Pareciera, como alguna vez lo dijo el propio José Martí, que Simón Bolívar aún no se ha quitado las botas de campaña, que Simón Bolívar aún sigue soñando cómo descabezar a los tiranos y con ello dar paso a lo que muchos pensadores del mundo han establecido para América Latina y que quisiera que dejara como un pensamiento para la juventud mexicana y para la juventud latinoamericana. Que América siga siendo el continente de la esperanza. Así es como cerramos este análisis con este formidable instrumento para pensar, para debatir y para argumentar, como es el ensayo. El hibridismo intelectual y literario que nos ha servido como herramienta y seguirá sirviendo con el paso de los años para que América Latina realmente encuentre no solo su fisonomía, sino su verdadero destino de progreso y de desarrollo democrático. Si te gustó, regálame un like y compárteme con tus contactos, porque con este programa de análisis histórico y de los diferentes géneros que abordamos, estamos cerrando la segunda temporada. Nos preparamos para la tercera, que será seguramente muy polémica y que la hemos estado anunciando en diferentes redes. Vamos a seguir trabajando con todo el empeño para todas y todos ustedes, desde este su canal Polémicos. Un abrazo para todos y todas.